En esta oportunidad vamos a estudiar ahora a la parábola. Vamos a ver su definición y vamos a ver los elementos principales que tiene una parábola. Empecemos por la definición. ¿Qué cosa es una parábola? Bueno, una parábola es un lugar geométrico, como lo hemos comentado anteriormente en un video, que está conformado por todos los puntos que están en el plano, pero que cumplen una condición muy especial, que la distancia de ese punto del plano a una recta fija que se llama directriz y a un punto fijo denominado foco siempre es la misma. Por eso dice en la definición que deben ser aquellos puntos del plano que equidistan de esa recta fija y de ese punto. Por ejemplo, si yo tomara este puntito que está acá, ese puede ser un puntito del plano, pero puede ser un punto cualquiera. Si yo quiero que pertenezca a este lugar geométrico, entonces debe cumplir esta condición, que la distancia que hay hacia la recta fija, ya sabemos que la distancia de un punto a una recta siempre es una perpendicular, como esta, y la distancia de ese punto al punto fijo, que en este caso es el foco, si nosotros comprobamos que es la misma longitud, entonces ese punto pertenece a este lugar geométrico que es la parábola. Así como él, podríamos agarrar también a este punto, de tal manera que la distancia hacia la recta y la distancia hacia el punto también sea la misma. Podríamos tomar también a este punto, de tal manera que la distancia hacia la recta y la distancia hacia el punto también sea la misma. Entonces, todos aquellos puntos que cumplan con esa condición, que la distancia hacia la recta, que es la directriz, y la distancia hacia el punto fijo denominado foco siempre es la misma, entonces formarán una figura que se denomina parábola. Entonces, así como ellos, podremos agarrar, por ejemplo, este otro punto. También podríamos decir que la distancia a esta recta y la distancia a este punto es la misma. Así que cada uno de ellos conformará ese lugar geométrico. Vamos a juntarlos y la figura que nosotros vamos a formar va a ser esta. Ya, esta figura que acabamos de formar es el lugar geométrico que se denomina parábola. ¿Cuál es la propiedad que está cumpliendo? La propiedad es la siguiente, es más, está mencionado en la definición, que todos aquellos puntos del plano que cumplan con la condición que la distancia hacia la recta y la distancia hacia el punto fijo sea la misma, formarán parte de esta figura, como este punto P. Entonces la propiedad debe ser que la distancia que hay del foco al punto y la distancia que hay de la recta hacia el punto, del punto a la recta, siempre tiene que ser la misma. Entonces vamos a escribirlo así: la distancia del punto P hacia el foco debe ser lo mismo que la distancia del punto P a la recta directriz. Ahora que ya sabemos su definición, vamos a ver sus elementos principales. ¿Qué elementos tiene una parábola? Bueno, hemos dibujado nuevamente la directriz, hemos dibujado otra vez el foco. Entonces empecemos con ellos, que son los elementos principales. El foco estaba representado por la letra F, la directriz está representado por la recta L, y veamos ahora los otros elementos. Si nosotros agarramos una recta que pase por el foco y forme 90 grados con la directriz, como esta, que voy a pintar acá de negro, como esta recta, y que la voy a denominar L1, ya, esa recta que acabo de trazar se le va a denominar eje de simetría. También se le denomina eje focal porque está pasando por el foco. Ya, este eje de simetría entonces va a estar representado por la recta L1. Ese eje de simetría, al cortar a la parábola, lo corta en un punto. Ese punto se denomina vértice. Por lo tanto, este punto vértice no es otra cosa que el punto medio que hay entre el punto F
y la directriz. Recuerda que estos puntos que pertenecían a la parábola equidistan del punto y de la recta. Entonces estas longitudes son iguales. Así que ese punto de intersección se llama vértice. Ya, esas longitudes iguales las vamos a definir como una longitud que está calculado por el valor absoluto de P. Así que esta distancia y esta distancia, en ambos casos, vale el valor absoluto de P. ¿Qué otro elemento más tenemos? La cuerda. ¿Qué es la cuerda? Si nosotros agarráramos dos puntos cualesquiera de la parábola, por ejemplo, el punto A y por ejemplo, el punto B, y nosotros lo uniéramos, como esto, eso que acabo de trazar representa una cuerda. Entonces, por ejemplo, la cuerda podríamos representarlo por el segmento AB. Pero si esa cuerda logra pasar por el foco, como esta, que va desde el punto C hacia el punto D, pasando por el foco, a esa se le da a denominar cuerda focal. Entonces la cuerda focal sería CD. Pero si nosotros usamos una cuerda focal con la condición de que esa cuerda forme 90 grados con el eje de simetría, como este, eso significa que acá hay 90 grados, a este punto y a este punto, que lo vamos a representar con las letras L y R, se le va a denominar lado recto. Entonces también es una cuerda, pero es una cuerda especial, es una cuerda focal que forma 90 grados con el eje de simetría. Y lo vamos a representar con LR para recordar que es el lado recto. Ahora, la longitud de ese lado recto tiene relación con este par de valores. En principio, la distancia del foco a cada uno de estos extremos vale 2 veces el valor absoluto de P. Igualmente acá vale 2 veces el valor absoluto de P. Por eso que cuando queremos calcular la longitud del lado recto, esa longitud debería ser 4 veces el valor absoluto de P. Su aplicación lo vamos a ver en el siguiente video.